mensaje es cómo vencer al enemigo. Y para esto quiero que me acompañe a Hechos capítulo 19, versículo 11. Hechos capítulo 19, versículo 11. Y cuando ya lo tenga, dígame amén, por favor. Cuando ya esté ahí, dígame amén. Voy a leer en la mayoría los voy a leer en la versión Reina Valera. Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 16. Aquí hay una historia que quizás usted ya la ha leído antes. Y si no la ha leído antes, hoy vamos a aprender algo. Hechos capítulo 19, versículo del 11 en adelante dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Cuántos saben que Dios hace milagros? Dios hace milagros y continúa haciendo milagros. Y antes de continuar con el mensaje, quisiera pedirles que me ayudaran a hacer una oración por dos personas. Una de ellas se llama Lupita García. Es nuestra hermana que normalmente está atendiendo en la cocina juntamente con su esposo. Ella es mami de nuestra hermana Adriana. Ella en este momento está en el hospital por un posible cáncer en la sangre. Nosotros creemos, como leímos aquí, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. Creemos que Dios puede hacer un milagro en la vida de nuestra hermana Lupita García. También me pidió una oración en la mañana por una chica, nada más que no sé el nombre, si me ayudan, ¿saben? Es amiga de Cristian, el hermano de Ismael. No Cristian el baterista, el hermano de Ismael, que en este momento está en el hospital. Si me pudieran dar más información de ello para orar más específicamente. Pero quiero pedirle que me ayuden a orar por nuestra hermana Lupita García. Le hicieron una transfusión de sangre en la noche y el diagnóstico aparente es cáncer en la sangre. Pero creemos que Dios hace un milagro en la vida de nuestra hermana Lupita García. ¿Me ayuda haciendo una oración? Cierre sus ojitos. Señor, queremos darte gracias porque, como dice tu palabra, tú eres un Dios que haces milagros. Señor, y continúas haciendo milagros. Los milagros que vemos en las escrituras, tú los sigues haciendo hoy también. Y hoy oramos e intercedemos por la vida de nuestra hermana Lupita García, pidiéndote que todo cáncer, todo diagnóstico de cáncer en la sangre, Señor, es cancelado, es revertido, Señor. Que ella en este momento, ahí en la habitación donde está la transfusión que ha recibido, puede aumentarse las plaquetas en su sangre. No hay cáncer. Tú aumentas la fe de ella, de su esposo, de sus hijos, y creemos que veremos los milagros en su vida. También te pido por esta chica que desconozco el nombre y la situación, pero que en este momento también está en el hospital, amiga del hermano de Ismael. Señor, toca el corazón de esta señorita, que te pueda conocer, Dios. De igual forma te pido por todos los que están enfermos, todos los que necesitan un milagro de parte de Dios. Señor, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro sanador, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pues dice aquí: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos, ¿qué pasaba? Salían. Entonces Dios está empezando a hacer unos milagros extraordinarios ahí a través de la mano de Pablo. Dice que de tal forma que parece ser que Pablo no podía estar en todos lados, y entonces le llevaban sus parte de su ropa, sus paños, y aún así la unción que había en Pablo se transmitía, se impregnaba en las prendas, y los enfermos eran sanados. Pero no solamente los enfermos eran sanados, sino también dice que los espíritus malos, ¿qué les ocurría? Salían. Pero ocurrió algo. Fíjense, más adelante dice, versículo 13: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo,
había 7 hijos. ¿Cuántos? De un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Dice que Dios hacía milagros extraordinarios. ¿A través de qué hombre? ¿De quién? De Pablo, a través de Pablo. Pero que habían unos hombres, de hecho aquí dice unos exorcistas ambulantes. Era como una especie de brujos, hechiceros. Y estos hombres se dedicaban a hacer limpias, a exorcizar. Iban, les hacían limpias, les hacían conjuros. Iban a las casas de las personas y decían: tú necesitas una limpia, vente, vamos a hacer una limpia. ¿Conoce de lo que le estoy hablando? ¿Sí? No, nunca he oído hablar de alguien que haga algo así o de algo. Entonces, así eran estos hombres. Habían unos hombres que hacían limpias, conjuros y iban, dice que eran exorcistas ambulantes. Es como que iban de casa en casa. Le decía: oye, no, necesitas que te saquemos ahí los chamucos, que te hagamos una limpia. Bueno, pues hacían ahí el trabajo. Y ellos se dieron cuenta que había un hombre que se llamaba Pablo, y que Pablo en el nombre de Jesús oraba por las personas. Y cuando oraba por las personas, los enfermos, ¿qué les pasaba? Se sanaban. Y los que estaban atormentados por demonios, dice que los espíritus malos, ¿qué les ocurría? Huían, se iban. Entonces estos ambulantes, estos exorcistas ambulantes, está buena la alabanza, ¿no? De los, cada vez le meten más ahí, necesitamos meterlos bueno, pero le voy a pedir que se concentre lo más que pueda en la predicación. Y están estos exorcistas ambulantes. Se dan cuenta que Pablo está orando y ellos dicen: vamos a hacer lo mismo. Ahora estos hombres cobraban por hacer ello. Dijeron: bueno, pues aquí vamos a poder tener buenas ganancias. Veían que Pablo oraba por los endemoniados, por los enfermos, y que lo hacía en el nombre de Jesús. Y cuando él oraba en el nombre de Jesús, los enfermos se sanaban, los demonios se salían de la vida de las personas. Entonces ellos intentaron hacer lo mismo. Dijeron: bueno, ya no vamos a usar ahora estas hierbitas, ahora vamos a hacerlo y vamos a decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice que lo hicieron, pero les ocurrió algo. Está ahí en el versículo 15. Pero respondió el espíritu malo. O sea, ellos se dedicaban a hacer eso, y de repente van y está ahí un endemoniado. Dice que habían 7 hijos de un hombre que se llamaba Esceva, y empezaron a hacer este tipo de exorcismo. Y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salte de esta persona. Y dice que el espíritu malo, o sea, el demonio, ¿qué hizo? A ver, léalo, a ver, quiero que me responda. Vamos a ver el versículo 13. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿qué hizo el espíritu malo? A ver, respóndame, está dormido. A ver, Hechos 19:13. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿qué hizo el espíritu malo? Respondió, por favor, respondió. ¿Qué hizo el espíritu malo? Respondió, o sea, habló. ¿Y cómo pudo haber hablado ese demonio, no? Fíjate, y dijo, fíjate lo que dijo: Jesús conozco, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa voz? Jesús conozco. Porque fue el espíritu malo fue el que habló. ¿Sí? ¿No lo que dice ahí? Pudo haber sido algo así como: Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y a lo mejor por eso echó una carcajada, ¿no? Y estos cuates se sorprendieron porque dijeron: ¿esto es real? Y entonces están orando, están haciendo ese exorcismo, pero no
no contaban con que el demonio les iba a responder. Y le respondió diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, así que ni en su casa los conoce, ¿no? ¿Quiénes son? Y no solamente se quedó ahí. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, se estaban haciendo como una especie de limpia, de exorcismo a un hombre que estaba atormentado por demonios. El que empieza a hablar, el demonio que estaba, por el cual estaba siendo atormentado, empieza a hablar y dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ¿qué hizo? Saltó sobre de ellos, así tipo como esa película de Avengers cuando salta Hulk. Y se saltó sobre de ellos y dominándolos. Ahora, ¿cuántos hombres eran los que estaban haciendo ese exorcismo? 7. Y era uno solo, pero dice que se le manifestó el demonio, saltó, o sea, se echó un brinco y los dominó a los 7. Con una mano agarró uno, con otra mano otro, con un pie a 2, con otro pie a otros 10, con los dientes. O sea, dominó a los 7. Y se los dominó, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y ¿qué más? Heridos. O sea, los encueró, los golpeó, les dio una revolcada, 1 contra 7. ¿Te imaginas esa escena? O sea, estos exorcistas ambulantes se dieron cuenta que Pablo hacía eso y que solamente decía en el nombre de Jesús. De hecho, hasta lo hacía hasta distancia. Hay una ocasión donde hay una señorita que está endemoniada, que tenía un espíritu de adivinación. Tenía unas personas que obtenían ganancias de esta señorita. Y un día Pablo se desespera y a lo lejos le dice: espíritu de adivinación, sale esa mujer, y en el nombre de Jesús, y se sale. Entonces ellos se dieron cuenta, intentaron hacer lo mismo, pero no les funcionó, sino que al contrario les dio una revolcada. No pudieron vencer al enemigo. Y hoy el mensaje es cómo vencer al enemigo, porque hay un enemigo que quiere robarlo, que quiere matarlo y quiere, ¿qué más? Destruirlo. Ahora el mensaje es cómo vencer al enemigo, porque estos hombres intentaron vencer al enemigo, pero ¿qué crees? No pudieron. No pudieron. Para poder vencer a Satanás, debemos de estar por encima de Satanás. No podemos, estos hombres intentaron vencer a Satanás estando como en el mismo terreno de Satanás, y no lo pudieron hacer. La Biblia dice, acompáñenme a Efesios capítulo 2 versículo 6. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está diciendo que así como Cristo resucitó, también Dios nos ha hecho resucitar con él en el Espíritu. Pero no solamente eso, sino dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Ahí mismo en Efesios capítulo 1 versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, de las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supremanente gracia de su poder para con nosotros los que creemos. O está diciendo, si tú crees en Cristo, hay un poder que tú vas a heredar. Dice, para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando de que hay un poder para vencer al enemigo que tiene Cristo. Pero dice, si tú crees en Cristo, ese poder va a operar también en ti. Versículo 20, la cual operó en Cristo. O sea, está hablando de un poder que operó en Cristo para levantarle de los muertos. Dice, ese poder le resucitó de los muertos. Estoy en Efesios 1:20. Y sentó a Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. O sea, mira, está diciendo que en Cristo había un poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Incluso ese poder lo resucitó de los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Es lo que está diciendo.
Dice, y ahora Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio, sobre todo demonio, sobre toda obra del diablo. Está Cristo, dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, el Padre, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está diciendo que por lo que hizo Cristo, el Padre lo elevó a los lugares celestiales, está sentado a la diestra del Padre, está en los lugares celestiales, y que todo poder, todo dominio, toda autoridad se le ha dado a Cristo, y que ahora todo está bajo sus pies, incluyendo al enemigo, incluyendo al diablo. Es lo que nos está diciendo. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Es lo primero que quiero que entiendan esta mañana. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas y está sentado en los lugares celestiales. Pero si volvemos a leer Efesios capítulo 2, fíjate, dice, y juntamente con Él nos resucitó y también y asimismo nos hizo sentar. ¿A quiénes nos hizo sentar? A nosotros, a la iglesia, a los que amamos a Cristo. Dice, nos hizo sentar también a nosotros en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces lo que primero que te quiero enseñar es que Cristo está sobre todas las cosas, está en los lugares celestiales, todo está bajo su poder, bajo su dominio, bajo su autoridad. Y si tú crees en Cristo, dice aquí Efesios 2, 1, 6, que también a ti te ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y ahora el enemigo está bajo nuestros pies también. A ver, hágale así, sacúdase un poquito. El enemigo está bajo nuestros pies. El problema que tuvieron estos hombres, que no estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, no estaban en los lugares celestiales, porque para poder vencer al enemigo necesitamos estar sentado con Cristo Jesús. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Necesitamos estar en los lugares celestiales. Cuando vemos muchas de las batallas que enfrentó el pueblo de Israel, muchas de ellas Dios los hacía subir a la montaña, a lo alto de las colinas, y desde ahí el pueblo de Israel podía tener un panorama más amplio, podía lanzar sus flechas, podía vencer al enemigo. De hecho, hay una ocasión que está escrito ahí en Reyes, donde Dios le da la victoria a uno de los reyes de Judá. Y el enemigo dice, ustedes nos han ganado porque están en las montañas. Él está diciendo, porque Dios seguramente nada más es Dios de las montañas. Y entonces Dios le habla al profeta y le dice, para que la gente no diga que solamente soy Dios de las montañas, les da una victoria estando también en los valles. Y le dice, así no van a decir que no solamente soy Dios de las montañas, sino soy también Dios de los valles, Dios de las llanuras, Dios de todo. Pero la estrategia común que utilizaba el pueblo de Israel para salir a la guerra era en los lugares altos. Desde ahí podía observar bien el ataque del enemigo. De hecho, cuando está también Eliseo y está con Giesi, están en lo alto de una montaña y viene el ejército, los quiere apresar, quiere matar a Eliseo. Y Giesi, su siervo, se desespera y empieza a decir, ya nos vienen a atacar. Pero estaban en un lugar alto, y Eliseo ora por Giesi y le dice, Señor, abre sus ojos espirituales. Y de repente sus ojos espirituales son abiertos y se puede dar cuenta, estaba desde lo alto, que empezó a ver los ángeles que estaban actuando a su favor, y empieza a ver que mayores eran los que estaban de su lado que los que estaban en contra de él. Y desde ahí Dios les dio una victoria. De hecho, ellos ni siquiera tuvieron que pelear. Ocurre hoy un milagro, quedan ciegos, se empiezan a pelear entre ellos, se confunden. Pero Eliseo y Giesi estaban en lo alto de una montaña. Y así podemos ver muchas historias. Ahora, estos hombres, estos exorcistas, intentaron vencer al enemigo, pero sin estar en los lugares celestiales, sin haber recibido el poder que dice aquí Efesios capítulo 1 que Cristo tiene. Y ahora aquellos que creemos, y la clave está ahí, porque dice Efesios capítulo 1 versículo 19,
está hablando del poder que hay en Cristo para vencer al enemigo. Dice: la supremanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y continúa hablando del poder que tiene Cristo sobre el enemigo. Y el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas también a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y es que para poder vencer a Satanás debemos de estar por encima de él. Dios nos da autoridad sobre el diablo. Usted tiene autoridad sobre el diablo. Pero ¿cómo? Si estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Es lo que dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. ¿A quiénes? A nosotros. A ver, repita después de mí. Él me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados en los lugares celestiales. Y el Padre le dio toda autoridad a Jesús. Y también tú y yo tenemos autoridad sobre toda obra del diablo. Esa es nuestra posición en Cristo. Es nuestra posición en Cristo. Y tenemos que caminar y andar en los lugares celestiales. Efesios, ahí mismo, Efesios capítulo 5, versículo 8. Acompáñeme. Ayúdeme poniendo en las pantallas también. Efesios 5:8. Fíjese lo que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Éramos qué? En otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo andábamos en tinieblas, en oscuridad. Mas ahora sois luz en el Señor. Está diciendo aquí Pablo: ustedes en otro tiempo andaban ¿en qué? En tinieblas. Pero ahora son ¿qué? Luz. Ahora andan en la luz del Señor. Y fíjate lo que termina diciendo ese versículo 8. Entonces ¿qué? Andad como hijos de luz. Para poder vencer al enemigo. Porque es que Pablo sí podía vencer tan fácil al enemigo. Y estos exorcistas, que eran 7, no, un demonio los arrastró, los desnudó, los golpeó y salieron ahí chillando, porque no estaban sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y seguramente no andaban, como dice aquí, como hijos de luz. El Salmo capítulo 27, versículo 5. Hoy traigo bastantes versículos, los voy a ir rápidos. Salmo 27, versículo 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Escuche bien esto: porque Él me esconderá. ¿A quién? El Señor Jesús, Cristo. Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Y yo tengo aquí en mi Biblia subrayado esta frase: sobre una roca me pondrá. ¿En dónde? En alto. En alto, porque en las alturas, en los lugares celestiales, usted ahí está seguro. Y desde ahí puede vencer al enemigo. Entonces, pastor, ¿por qué no he podido vencer al enemigo? Porque hay señales de brujería, de hechicería, hay señales de obras de oscuridad, las tinieblas, y no lo puedo vencer. Al contrario, me siento como estos hijos de Seba, que me está dando duro y no lo puedo vencer, porque seguramente no estás en los lugares celestiales. Aquí dice: sobre una roca me pondrá en alto. Los exorcistas que leímos en Hechos 19 hacían sus conjuros, estaban haciendo sus limpias, incluso utilizaron el nombre de Jesús para tratar de exorcizar, pero no estaban parados en la posición que Cristo nos ha dado a aquellos que creemos. No estaban posicionados en los lugares celestiales, no estaban, como dice aquí, en la roca que Él nos pondría en alto. Y muchos cristianos, lamentablemente, y puede ser tu caso y el mío, estamos intentando vencer al enemigo, estamos intentando ganarle al enemigo, pero sin estar en los lugares altos, en los lugares celestiales. Y entonces tu oración muchas veces no está teniendo poder. Estás
sintiendo que no le estás pudiendo ganar al enemigo. Y cuando eso ocurre, muy probablemente es porque no lo estás haciendo desde los lugares celestiales sentado con Cristo. Y muchas veces tu oración no está teniendo poder. ¿Por qué mi oración no podría tener poder sobre el enemigo? Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: mirar a cada uno de nosotros, que no permitamos que crezca una raíz de amargura. Mire, se lo voy a leer. Hebreos, si puede acompañarme ahí, Hebreos capítulo 12 versículo 15. Ayúdenme también ahí en las pantallas, versión Reina Valera. Fíjeselo, vamos a ver motivos por los cuales mi oración quizás no es escuchada y no tiene ese poder para vencer al enemigo. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Una raíz de qué? ¿Raíz de qué? Amargura. Nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes tú que la falta de perdón empieza a provocar rencor, y el rencor empieza a brotar raíces de amargura? Y dice: tengan cuidado de que en ustedes no empiece a brotar alguna raíz de amargura, porque si eso ocurre te va a estorbar. Si hay falta de perdón en tu vida, si hay rencor, ha empezado a surgir amargura, este puede ser un motivo por el cual tus oraciones no están teniendo el poder. Dice, porque si hay una raíz de amargura te va a estorbar. Pero también, ¿por qué mi oración no podría ser escuchada? Porque hay personas que se conocen la Biblia, pero al momento de actuar no viven de acuerdo a aquellos principios que está en la Biblia, y se dejan gobernar por su propio entendimiento, su propio razonamiento. Dejan que sus propias emociones los gobiernen en vez de que te gobierne la palabra de Dios. Tú puedes conocer mucho la Biblia, pero a la hora de actuar no estás actuando en base a lo que dice la palabra de Dios, sino en base a tu entendimiento, tu razonamiento, tus emociones. El Salmo 1 dice, te lo voy a leer, Salmo 1:1, del 1 en adelante, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová. ¿En dónde? En la ley de Jehová, en la Biblia, en su palabra, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no es así con los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y si tú no te has dejado gobernar por la palabra de Dios, muy seguramente no vas a poder tener victoria sobre el enemigo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Te voy a dar otro motivo por el cual nuestras oraciones muchas veces no son escuchadas. Porque nuestras oraciones no están teniendo poder sobre el enemigo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Y ojo, este es para los que están casados. ¿Cuántos casados hay aquí? A ver, levante su manita. Ok, la mayoría. Fíjese, esto es súper importante, porque muchas veces tus oraciones no son escuchadas y no estás pudiendo vencer al enemigo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Escuche bien. Ay, perdón, estoy en Santiago aquí. Primera de Pedro 3:7. Escuche bien lo que dice: vosotros maridos, pero también puede aplicar para la mujer, o vosotras esposas, vivid sabiamente con ellas o con ellos, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Y aplica también para la esposa. O sea, cuando tú estás en pleito con tu esposo, con tu esposa, tu oración tiene un estorbo. Vuélvelo a leer.
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está diciendo, maridos, vivan sabiamente con sus esposas, trátenlas como abajo frágil, como a coherederas de la gracia de Dios. Y podemos aplicarlo también para la mujer, ¿no? Honren a sus maridos, respétenlos, háganle caso, para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Cuando tú estás en pleito, ahí en bronca con tu esposo o tu esposa, tus oraciones no tienen el poder, a veces no pasan ni del techo. No porque Dios no te quiere escuchar, sino porque hay un estorbo. Y estás peleando con el enemigo al mismo nivel. Y para pelear por el enemigo tenemos que estar en los lugares celestiales. Y cuando estamos en pleito con nuestro esposo, con nuestra esposa, nuestras oraciones tienen estorbo. Ahora ya entiendo por qué. Bueno, pues arréglate con tu esposo, con tu esposa, para que tus oraciones. ¿Sabes también por qué nuestras oraciones muchas veces no tienen poder sobre el enemigo? Porque hay pecados. Hay pecado en nuestras vidas. Salmo 66, versículo 8 dice, Salmo 66, 8 dice: perdón, 66, 18. 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Si está ahí, Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, fíjese lo que dice adelante: el Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Vimos este viernes la iniquidad, la transgresión de David. Y la transgresión de David fue que no se supo poner límites claros. Y empezó a caer en una serie de pecados morales. Aquí el salmista está escribiendo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, o sea, si mi corazón está en pecados morales, el Señor no me va a escuchar mi oración. Y entonces yo puedo tratar como los hombres, estos exorcistas, tratar de reprender al diablo y en el nombre de Jesús, suelta mi casa, pero estoy en pecado moral. Dice, el Señor no me va a escuchar. Marcos 9:29. ¿Por qué otros motivos no estoy pudiendo tener victoria sobre el enemigo? Bueno, Marcos 9:29 dice: y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ¿qué? Ayuno. Aquí estaba ocurriendo algo muy similar. Unos discípulos de Jesús no habían podido liberar a un hombre, y Jesús les dice: es que necesitan constantemente estar en oración y en ayuno. Por eso le dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Quizás no estás utilizando el recurso de la oración, el recurso del ayuno, y esto debe ser una disciplina. Hemos estado durante algunos miércoles ayunando por diferentes motivos. Estamos los martes a las 7 de la noche, nos reunimos una vez a la semana, 1 hora para orar. Pero no estás utilizando el recurso del ayuno, de la oración. Quizás hay pecados morales en tu vida. Quizás estás en pleito con tu esposo, con tu esposa. Quizás hay falta de perdón, hay amargura. Todas esas cosas están impidiendo que tú puedas tener victoria sobre el enemigo. Estos hombres pensaron que solamente por decir en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, vete de aquí, Satanás. ¿Y qué hizo el demonio? Se burló de ellos. Les dijo: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes no tienen ninguna victoria, ninguna autoridad sobre mí. Y al contrario, les fue peor cuando lo intentaron hacer, porque los golpeó, los revolcó. Entonces, ¿por qué no estoy pudiendo tener victoria sobre el enemigo? Puede ser que haya amargura en mi corazón, haya falta de perdón. Podría ser también que no estoy permitiendo que el Señor gobierne mi vida, que la palabra de Dios sea la que gobierne mi vida.
Seguramente hay pecados que todavía no he podido dejar. Pecados. ¿Sabía usted que la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vimos el viernes los pecados en los cuales cayó David. Pecados de adulterio, de asesinato. Pero el más grande pecado que cometió primero y que lo llevó a los demás fue la codicia. Que si no estaba satisfecho con lo que tenía, y eso lo llevó a adulterar, a asesinar, a mentir. Acompáñeme a Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Ya está ahí? Santiago 4:7 dice, ¿sí está ahí? Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a pasar? Y él huirá de nosotros. ¿Por qué no estoy teniendo victoria sobre el enemigo? Porque a veces hay evidencia de que hay brujería, que hay hechicería, que hay de repente por ahí en las noches, ¿no? De repente, ¿no? Las empiezan a rechinar, empiezo a tener pesadillas, empiezan a ocurrir cosas extrañas en mi matrimonio, en mi familia. Es evidente que el enemigo me está queriendo matar, robar, destruir, y yo no estoy pudiendo tener victoria. Bueno, acabamos de mencionar algunos puntos, pero el mensaje se llama ¿cómo vencer al enemigo? ¿Cómo vencer al enemigo? Entonces, pastor, ¿cómo puedo vencer al enemigo? Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. El primer paso para que tú y yo podamos vencer al enemigo, ¿sabes cuál es? El recibir la salvación que Cristo nos ofrece. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan, aquellos que han tomado el discipulado, la primer clase que damos en el discipulado del hermano mayor trata de la salvación y la seguridad de la salvación. Y el versículo que se tienen que aprender de memoria en la primera clase que damos es Primera de Juan 5:11, que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Como el primer paso para poder yo obtener victoria sobre el enemigo que quiere robar, que quiere matar, quiere destruir, es recibir la salvación que Dios nos ofrece. Es tan fácil, dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién es el Hijo? O sea, Jesucristo, el que ha recibido la gracia, el perdón, la salvación que nos ofrece Cristo, tiene la vida. El que ha rechazado a Cristo, no lo ha aceptado en su corazón, no tiene la vida eterna. Primer paso: estos hombres, estos exorcistas no tenían a Cristo en su corazón. Intentaron hacer un exorcismo en el nombre de Jesús, pero sin estar posicionado en los lugares celestiales. ¿Cómo me puedo posicionar yo en los lugares celestiales para poder vencer al enemigo? Primer paso: recibir la salvación que Jesús me ofrece. Y no solamente recibirlo, estar seguro que tengo la salvación. De hecho, así se llama la primera lección de nuestro discipulado: la seguridad de la salvación. Porque el enemigo muchas veces te viene a querer confundir. ¿Y será que soy salvo? ¿Existirá eso? El primer paso para poder vencer al enemigo es recibir la salvación que Dios me da y estar seguro que soy salvo. Dice la Biblia en Gálatas: porque por gracia que sois salvos. Por gracia sois salvos. Y esto no es por obras. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación que Cristo te ofrece, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. Y el primer paso para vencer al enemigo que te quiere robar, que te quiere matar, te quiere destruir, es recibir la salvación que te ofrece Cristo Jesús. Estos hombres
no pudieron liberar a ese hombre, al contrario, salieron arrastrados porque no habían recibido la salvación que Jesús les ofrece. Y si tú no has recibido esa salvación, hoy es un buen día para decirle: Jesús, te necesito, yo recibo la salvación que tú me ofreces. Ese es el primer paso. Pero segundo paso para obtener victoria sobre el enemigo es que tú y yo debemos de tomar el lugar de tener la identidad que Cristo nos ha dado ahora como sus hijos. No todos son hijos de Dios. Suena muy bonito, ¿verdad? Muy romántico, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, los que han creído en su nombre, a aquellos nos ha dado la autoridad y el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que hijo de Dios es aquel que recibe la salvación que Jesús nos ofrece. Y entonces ahora tomo mi lugar como hijo de Dios. Tomo mi lugar como hijo, tomo mi posición, mi identidad. ¿Quién soy en Cristo? ¿Sabes que en Cristo tú eres perdonado? ¿Tú eres perdonada? En Cristo tú eres sano, tú eres sana. En Cristo tú puedes recibir la provisión. Esa es tu provisión en Cristo. Dice la Biblia que ya no somos más esclavos del temor, sino ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quién soy en Cristo? La Biblia dice que soy más que vencedor, que todo lo puedo en Cristo, porque Él ¿qué? Me fortalece. Dice la Biblia en Apocalipsis: y ellos le han vencido. ¿A quién? ¿A quién han vencido? Al enemigo. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y la palabra del testimonio. Esa es tu posición. Ahora que tú ya recibes la salvación que Dios te da, ¿cuál es mi posición en Cristo? Que soy perdonado. Ninguna condenación hay, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es tomo mi posición. Yo soy un hijo de Dios. He recibido la salvación. Imagínate, para poder vencer al enemigo, dice la Biblia que tenemos que estar en los lugares celestiales. Y es como que tenemos que subir unos escaloncitos, porque si lo tratamos de enfrentar en el mismo campo del enemigo, nos va a pasar lo que le pasó a los hijos de Seba. Primer escalón: recibo a Cristo en mi corazón. Estoy seguro que Él me ha dado. Segundo escalón: tomo mi posición en Cristo, que he sido perdonado, he sido lavado, he sido limpiado, he sido sanado, que ya no soy esclavo del temor, que yo soy sano, yo soy próspero, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. La Biblia dice: si Dios es con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Lo creo, lo tomo y me lo creo y tomo esa posición. Pero ¿qué más me ayuda a vencer al enemigo? Necesitamos ser cristianos disciplinados en la oración. No dice la Biblia ahí en Marcos: hey, ustedes no pudieron liberarlo porque se necesita oración y ayuno. Tenemos que aprender a ser cristianos disciplinados en la oración. Por eso los invitamos: conéctense a través de Facebook, martes 7 de la noche, a orar. Constantemente estamos diciéndole: este miércoles, por favor, vamos a ayunar todos y vamos a conectarnos a las 10 de la noche para terminar el día orando y ayunando juntos. Necesitamos ser cristianos disciplinados en la oración, en el ayuno, en la lectura de la Biblia. Aquí nosotros le damos un recurso que se llama el taller de lectura bíblica. Le ayudamos a que usted sea un cristiano disciplinado en la lectura de la palabra. Si usted no es un cristiano disciplinado en la lectura de la palabra, difícilmente va a poder tener victoria sobre el enemigo. Pero también, siguiente escalón para vencer al enemigo es vivir una vida de fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios capítulo 6, versículo 16. Dice: sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con el que puedes apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, el enemigo todo el tiempo te está lanzando dardos, te está atacando.
Pero si tú estás en los lugares altos, en los lugares celestiales, y tienes el escudo de la fe, dice, con ese vas a poder apagar los dardos del enemigo. El problema es que no tienes el escudo de la fe. ¿Cómo puedo tener el escudo de la fe? Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11 versículo 1, ¿se lo sabe? Es pues la fe, la certeza de lo que es. Otra, la versión NBI dice, la fe es la garantía de lo que espero. La convicción de ¿qué? De lo que no se ve. ¿Cómo puedo crecer en la fe? La fe se tiene que ejercitar. La fe no va a venir solamente porque un día yo le digo, Señor, dame fe, auméntame la fe. Es válido. Es válido. Incluso los discípulos en un momento le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Pero la fe se tiene que ejercitar. La fe es como ese músculo que se tiene que ejercitar. Usted tiene que dar esos pasos de fe, vivir una vida de fe. ¿Cómo puedo crecer en la fe? ¿Cómo puedo ejercitar mi fe? Bueno, todo comienza diciendo que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces voy avanzando para estar en los lugares celestiales. Mi primer paso, entregar mi vida a Cristo, decirle, Señor, recibo la salvación que tú me has dado. Segundo paso, ¿no? Tomar mi posición en Cristo. En Cristo yo he sido perdonado, en Cristo yo soy salvo, ninguna condenación hay. Doy segundo paso, me empiezo a disciplinar en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica. Me inscribo al taller de lectura bíblica. Cada semana contesto ahí mis cuestionarios. Empiezo a vivir una vida de fe, no por lo que mis ojos están viendo, sino por lo que la palabra de Dios dice. Siguiente escalón, constantemente estar alabando y adorando al Señor. ¿Sabía usted que la alabanza y la adoración tiene un poder para vencer al enemigo? Dos personas lo saben, por eso son las que cantan cuando tenemos tiempo de alabanza. No es aquí que cantamos y adoramos. Hace rato cantábamos, y de noche cantaremos, pero usted no lo está haciendo. Por eso no puede vencer al enemigo, porque no está utilizando esa arma que tan poderosa de la alabanza. Estamos cantando, tú eres todo poderoso, pero lo canta como si cantara la cucaracha o cualquier otra cosa. No. Cuando cantamos con todo nuestro corazón, lo creemos, tú eres poderoso, eres grande, eres majestuoso. Eso tiene un poder. Pero usted simplemente lo ignora, o simplemente la canta como si cantara cualquier otra canción. La Biblia dice que estaba Pablo y Silas encarcelados hasta lo más profundo del calabozo, atado de manos y pies. Pero dice que a la medianoche, cuando hacía más frío, estaban golpeados. Ellos empezaron a cantar y a alabar al Señor, y que cuando lo hicieron, las cadenas se rompieron, las puertas de la cárcel fueron abiertas y tuvieron victoria sobre el diablo que los quería robar, matar y destruir. Pero si usted no canta, si usted no adora, si usted necesita porristas que le tengan que decir, hey, por favor, parados, sentados, hincados, aplaudiendo, y no lo hace por su propio corazón, por su propio deseo, por eso no puede tener victoria sobre el enemigo. Porque la alabanza y la adoración tienen un gran poder. Lo vemos a lo largo de los profetas. Cada vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay personas que se llaman tañedores. Y un tañedor era un músico que traía su arpa, traía su instrumento. Y antes normalmente sobre todo lo hacía Elías, lo hacía Eliseo cuando quería profetizar. Decía, tráiganme un tañedor, o sea, un músico, un adorador. Y cuando él empezaba a adorar a Dios, cuando empezaba a tocar, era como que los cielos se empezaban a abrir. Y entonces ahora sí podía profetizar. Cuando Saúl se empezaba a sentir atormentado, angustiado, lleno de ansiedad, porque dice la Biblia que habían demonios que lo atormentaban, traía a David para que adorara al Señor, para que cantara alabanzas, para que cantara salmos. Y entonces empezaba a tener victoria sobre el enemigo. La alabanza, cuando yo mantengo una vida de alabanza, de adoración, y no solamente los domingos, sino toda mi vida. Si usted los domingos no puede adorar al Señor, ya sé lo que hace entre semana, mucho menos lo hará. Y por eso no puede tener victoria en él. Aquí solamente es un reflejo de lo que es usted, su vida entre semana. Usted no puede solamente alabar y adorar a Dios los domingos que vienen. Aquí juntos levantamos una alabanza congregacional,
pero usted lo tiene que hacer en su hogar, en su casa, porque la alabanza, la adoración tiene un poder para vencer las obras del diablo. Y voy dando esos escalones. ¿Sabe qué también es bien importante para poder vencer las obras del diablo? Mantener la unidad en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. Y el diablo siempre va a querer romper la unidad en su familia, en su matrimonio. Va a querer poner en división al papá con sus hijos, a los hijos con los padres, aún en la iglesia. Y donde hay división, ahí está ganando el diablo. Por eso la Biblia dice: manteneos, que nos esforcemos en guardar la unidad. Porque el diablo es una máxima de la guerra: divide y vencerás. Muy probablemente esa frase la dijo Napoleón, se le atribuye también a otras personas. Es una máxima en la cuestión de guerra. Si logras dividir una familia, un matrimonio, una iglesia, el diablo ganó. Y tú estás queriendo pelear contra el enemigo, pero estás dividido en pleito contra tu esposa, contra tu esposo, enojado. Tus oraciones tienen un gran estorbo. Estás tratando de pelear como los hijos de Seba, y vas a salir peor. Manteniendo la unidad. Santiago capítulo 4 versículo 4. Acompáñeme. ¿Me ayudas, Eric, en el piano? Santiago capítulo 4. Le voy a pedir que al equipo de alabanza en general me ayude. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esto no quiere decir que usted no puede tener amigos que no sean cristianos o que sean del mundo. No, lo que está diciendo es que no puede amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No puede amar las cosas del mundo e intentar pelear contra el príncipe de este mundo, que la Biblia dice que es Satanás. Hay demonios que se han levantado en su contra. Mi menor. Hay demonios que se han levantado en contra de su familia. Hay demonios que se han levantado en contra de sus hijos, en contra de su matrimonio. Porque la Biblia dice que el hombre viene para robar, matar y destruir. Pero Dios, el Señor, ha venido para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. ¿Cómo puedo tener victoria sobre el enemigo? Número 1, aceptando el perdón, la salvación que Jesucristo nos ofrece. Es el primer paso. Algunos de nosotros hemos estado haciendo la guerra, la lucha contra el enemigo como los hijos de Seba. Y el diablo te da unas arrastradas porque quizás estamos fallando en algunas áreas. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es aceptar el regalo de la salvación que Dios nos ha dado. Quiero pedirle que nos podamos poner de pie. Estamos terminando. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos anhelamos tener victoria sobre el enemigo? Pero sinceramente, ¿cuántas veces no ha podido tener victoria sobre el enemigo? Pero es un buen día, porque hay demonios que se han levantado en nuestra contra. Pero si usted prevalece y permanece en los lugares celestiales, por eso, como escribió el salmista, me esconderás en una roca y me pondrás en alto, y ahí estaré seguro. Ahí mis hijos van a estar seguros. Ahí mi matrimonio, ahí mi familia van a estar seguros.